corresponde al general Cardoso dirigir a partir de hoy el Ejército Nacional. En momentos que indudablemente son difíciles, como siempre han sido difíciles, la historia de Colombia, su trasegar, su construcción como una nación. En estos momentos sigue la violencia en Colombia. La promesa de salir de ella no se ha cumplido en las últimas décadas. El conflicto cambia, fluye como los ríos, pero no descansa. Ese fluir es de todas las cosas, es de la historia misma, de la sociedad, de la persona. Siempre fluimos como el agua. Y por eso entender el fluir es fundamental para entender el conflicto. Indudablemente no estamos ya ni en las épocas de mediados del siglo XX, donde la sociedad colombiana literalmente se destruía a sí misma por una bandera azul o por una bandera roja. Ha quedado atrás y sin embargo no se ha superado ese conflicto. Ha dejado unas secuelas en la mente nacional, en las conductas, en la manera de entender las cosas, en creer que es absolutamente normal destruir al que es diferente, matar al otro, solo porque es diferente. Y ha seguido ese conflicto de otras maneras, bajo otras formas. Quizás comenzó con el nacimiento mismo de la República. Quizás ahora poco o nada tiene que ver con el nacimiento de una nación, de una república. Hoy diría en general que el conflicto que mata en Colombia se mueve alrededor de la codicia, no de la bandera. Ni la de unos, ni la de otros, ni la nacional. Su bandera es el dinero, la codicia, el acumular riquezas mal habidas. Es la codicia a través de lo que llamamos una economía ilícita, que han surgido porque en Colombia no ha habido oportunidades, esa es la verdad, como bien lo dijera Monseñor. La paz está profundamente ligada a la justicia social y por tanto el odio y la violencia está ligada a la injusticia. La injusticia es la otra cara de la violencia, como la justicia social es la otra cara de la paz. Y por tanto marcan un camino. Conseguir la paz es construir justicia social. Difícil en un país tan desigual como el nuestro, pero es nuestra obligación si queremos construir una nación fuerte. Bien lo dice Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cavavit, construir la justicia social es construir el camino de la vida. Ejércitos de la vida somos entonces ahora. Construir un camino que haga superar la violencia en este país significa ni más ni menos destruir las economías ilícitas que anegan muchísimos territorios en Colombia en donde no hay más alternativas que ellas. Construir la alternativa es la responsabilidad del gobierno. Destruir la economía ilícita, la responsabilidad de la fuerza pública, de la fiscalía, de la justicia como sistema. Entre todos, construir la paz. No se puede destruir economías ilícitas cuando el Estado mismo, cuando el gobierno mismo las construye. Si nosotros caemos en el mismo terreno de la codicia, si nos dejamos ensuciar de los dineros ilícitos, perdemos la nación, perdemos la posibilidad de la paz, perdemos el futuro. Y es el gobierno en que en primer lugar se tiene que construir el ejemplo. Si el ejemplo no está arriba, no hay formas
de que todos los rincones del Estado se limpien. Y este gobierno que ha prometido la transparencia no ha podido cuidar bien los dineros públicos. Gentes, personas, sin nada en el corazón, solamente con la codicia, han creído que han tenido la oportunidad para robarse el dinero de todos, el dinero del pueblo. Aún no sabemos completamente las realidades de este episodio último que se cimentó allí en la entidad que tiene que cuidar de las gentes que son víctimas, la mayoría humildes, las mayorías sin nada casi, sin qué tener, afectadas por las bravuras cada vez más poderosas del clima. Hemos hablado mucho de la crisis climática, pero no hemos puesto cuidado a lo que significa en el diario vivir: muertos, desplazados, gente ahogada, gente sin casas, gentes al que se les acaba la vida, su mundo, de un momento a otro por el aguacero, por la inundación, por la sequía, por el huracán y cuantas cosas más, si no somos capaces de detener la inmensa maquinaria de la codicia mundial que genera la crisis climática. Esas víctimas en Colombia necesitaban de la atención del Estado. Y allí, en la entidad donde se guardaban los dineros para suplir las necesidades, hubo codicia, hubo hurto, hubo robo, hubo indignidad. No pueden mirar ya aquellos que se quedaron con esos dineros a los ojos del pobre, al corazón de la madre afectada, a la cara de las víctimas, porque hurtaron fue a esa gente, a la gente pobre, a la gente humilde. Hay que resarcir ese episodio y es obligación de este gobierno. Es la justicia la que tiene que llevar a la cárcel a quienes cometieron tal ignominia contra la población. Es a la fiscal general a la cual le pido, en el comienzo de su cargo, que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron. Impedimos que se hurtaran centenares de miles de millones de pesos, pero aún salieron algunos, decenas de miles que deben ser devueltos, uno tras otro. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos. Esa tiene que ser la garantía para el perdón que alguno de ellos me pidió a través de sus largas entrevistas en los medios de comunicación. Perdón puede haber, claro que sí, siempre lo habrá, pero ese perdón necesita de la verdad, de las garantías de no repetición y fundamentalmente del resarcimiento de las víctimas. La gente de Piejó, la gente de La Mojana, la gente del sur de Bolívar, la gente entre Monpós y Pinillos, la gente de las inundaciones, la gente de Rosas en el Cauca, la gente de Providencia y San Andrés, las gentes de Mocoa en Putumayo, etcétera. Son las personas que tienen que ser resarcidas con el dinero que estaba destinado para ellos y para ellas y que no les llegó en forma de superar las necesidades. Decía el filósofo que la libertad es superar las necesidades. La necesidad es lo que hay que sobremontar para que el espíritu sea libre. Y la necesidad material o la necesidad espiritual se profundiza cuando quienes gobiernan no son libertarios, sino esclavistas. Es en la hondura de la necesidad humana donde se crea y se construye la esclavitud.
Y este gobierno se creó, lo eligieron, permanece aquí después de 2 años para construir libertades, derechos, justicia social, paz. No podemos exigirle al ejército que sea lo más absolutamente pulcro frente al derecho de las gentes si el mismo gobierno nacional no lo garantiza para sí mismo frente a su pueblo. Esa es mi labor. Y la labor de ustedes es también garantizar que la fuerza pública de Colombia no se deje contaminar. Si el conflicto armado de hoy se mueve alrededor del dinero y la codicia, entonces el dinero y la codicia pulula por doquier para acabar con la nación. Si ya no es una bandera o una ideología lo que nos separa, que siempre pudieron ser conversadas, porque conversar es de los seres humanos, la codicia y el dinero sí que nos puede separar definitivamente en una guerra perpetua, en una destrucción absoluta de la nación. Por eso he discutido, he hablado en los diferentes escenarios, en las reuniones, en los consejos de seguridad, donde nos encontramos con los generales. La labor de una fuerza pública transparente es la condición de la construcción de una nación. No podemos ser como quienes nos combaten. No podemos tener el corazón como quienes llenan de muerte los pueblos y las veredas. Esos dineros no pueden estar aquí. Y para ello necesitamos varias condiciones. No es posible que desaparezcan pistolas, fusiles, misiles, municiones de las guarniciones. Con esas municiones, con esas pistolas, con esos misiles, van a matar a los mismos soldados. Eso es autodestruirse. Y por tanto al general Luis Emilio Cardoso, desde la presidencia de la República, le ordeno, le solicito que no quede nadie comprometido dentro del ejército en este tipo de maniobras que terminan matando al mismo ejército. Ni la economía ilícita del narcotráfico en su forma de cocaína o heroína, ni la economía ilícita del oro contante que se mueve destruyendo nuestros ríos, nuestra naturaleza, nuestros lugares más hermosos, creyendo que el oro es más valioso que el agua, creyendo que la belleza de Colombia es menos valiosa que el oro, equivocados completamente, destruyendo quizás la región más hermosa del planeta, donde la vida exuberante aflora, destruyéndola por la codicia, por el dinero, por un oro maldito que termina comprando armas para matarnos entre nosotros los colombianos, matando a la mamá, a la mujer, matando al hijo, matando al hermano. Hermanos todos somos en esta nación si queremos de verdad que se pueda construir como una patria. Por eso la pulcritud del gobierno y la pulcritud de la fuerza pública tiene que ponerse por encima de todo, de cualquier pérdida de conciencia. La conciencia es eso precisamente. En alguna oportunidad, hablando de la necesidad y la libertad, veíamos cómo es la conciencia, los principios. El ser humano que se amarra a un principio para no entrar en contradicción consigo mismo. Ese ser humano está superando él mismo la necesidad. Son los principios los que nos permiten, al superar las necesidades humanas, las ambiciones, ser espíritus libres que puedan galopar en Colombia. Esa bandera, la colombiana, esta mañana lo decía, era la que sobre caballos
los que llamamos patriotas defendían en batallas, cuyos cuadros están en estas instalaciones. Me decían cuando pequeño que Bolívar cabalgaba en un caballo blanco y que el caballo blanco se llamaba Palomo. No sé con mucha certeza si fue así, pero indudablemente durante estos 2 siglos, desde entonces, ha seguido cabalgando un hombre, ha seguido cabalgando una mujer con esa bandera, pregonando sus principios, no la codicia. Y esos principios de esa bandera se fundan en la historia misma libertaria de la humanidad. Se construyó en las Europas y en las Américas, se construyó con la gente traída a la fuerza del África, se construyó con las gentes que aquí vivían antes de los españoles. Los españoles fueron los primeros en traer la codicia, lamentablemente, también la poesía, el oro que buscaban y la destrucción que provocaron de la cultura y del espíritu humano. Esa bandera no cabalgó ahí detrás de esa codicia, no se dejó arrodillar por la codicia. Quienes cabalgaban el caballo siempre se pararon ante el tribunal, ante el patíbulo, ante la horca, y supieron defender sus principios. Y continuaron, a veces arrinconándose cuando parecía todo perdido, cuando era la derrota la que venía, a veces navegando el mar allí a la isla en donde pudiera sentirse la libertad, una isla donde hoy se matan entre negros, la revolución haitiana que nos ayudó a levantar la bandera. Nos ayudaron muchísimos libertadores alzando la bandera. Esa bandera jamás se arrodilló ante la codicia. Y esa bandera está ahí. Nos mira quizás acongojada porque aún no podemos construir una nación. Una nación solo se construye cuando sus partes integrantes se reconocen como hermanos y hermanas, cuando no se matan entre sí, cuando es un pacto de convivencia, cuando es un contrato social, decían, cuando es una constitución viva en las manos del pueblo. Una nación se construye por el pueblo y por una fuerza pública que ama ese pueblo. Quizás aún esa bandera está esperando que muchos hombres y mujeres se suban a los caballos a portarla para construir una democracia profunda y una justicia social. Un camino indudable para enfrentar un ejército a la codicia, a la economía ilícita, no es solamente que sea limpio en su corazón, que no se deje seducir, sino es que un gobierno pueda proteger ese ejército, que pueda la misma estructura del ejército ser ejemplo de lo que podría ser la sociedad a la que se le señala un camino, como quien dispara una flecha. ¿Hacia dónde disparamos la flecha? Hacia cuidar la vida. ¿Dónde está el blanco?, decía esta mañana a la policía. ¿En el corazón de otro, de otra? ¿O el blanco está en el firmamento, esperando que la humanidad se junte para poder vivir en este planeta, el único que por ahora sabemos guarda la vida y en nosotros los humanos su parte más importante y fundamental? ¿Qué responsabilidad tenemos en Colombia? Cuando el mundo habla de misiles que caen sobre los bebés y los destrozan, sin que hubiese un poder humano que pudiese detener el crimen, el genocidio, cuando el mundo habla más y más de guerras y se encienden las trincheras y se preparan los cañones contra la humanidad, cuando el mundo está más construido sobre la base de la violencia y de la injusticia, Colombia habla cada vez más todos los días
así no nos entendamos mucho de la paz, de cómo construirla, de cuál camino tomar, de qué trocha es la más importante, la más eficiente para que dejemos de matarnos entre nosotros. Colombia está lanzando un mensaje de paz al mundo, y eso significa ser coherentes dentro de nuestra propia Colombia, construir ese camino de paz. No va a haber paz en la sociedad colombiana si dentro del ejército hay injusticia, si miramos al que tiene la piel distinta de manera diferente, o si miramos a la mujer por ser mujer de manera diferente como superiores, o si nos dejamos enredar de la codicia, o si la comida buena no llega a la mesa del soldado, o si ese soldado no tiene las garantías sociales para él y su familia, si él mismo vive la injusticia social, ¿cómo podrá construirla en el país? Si él mismo sufre la exclusión allá en su pueblo, allá en su familia o allá en su corazón y su diario vivir, ¿cómo nos va a ayudar a construir aquí la paz? Uno de los objetivos desde que llegué a este gobierno, dicho y construido con el generalato que manda, que es su comando superior, su comando de las fuerzas militares, es cómo del escaso dinero que tenemos podemos guardar y priorizar en el gasto que protege al soldado, que le cuida la vida. Si esa bandera tricolor que cabalgaba en el caballo de Bolívar, con Bolívar galopando por los llanos, hablaba de libertad, hablaba de democracia, hablaba de la igualdad de los seres humanos, para que esa bandera además hoy en este mundo de hoy pueda también expresar no solo la palabra libertad, sino la palabra vida, no solo las palabras de derechos, de fraternidad, de equidad, de democracia y república. Ya no es rey el soberano es el pueblo, decía esa bandera. ¿Habremos aprendido a cabalidad lo que significa esa frase? Parece que a veces la olvidamos en la prensa, en la televisión, en los altos jerarcas de la política, que les da miedo que el pueblo sea el soberano. Pues lo que dice nuestro himno nacional y lo que dice la bandera nacional es que el rey no es soberano, así levantamos la bandera aquella vez, sino que el pueblo es el soberano, es el que manda, es del cual emana todo poder que se pueda usar. Y ese pueblo está en el soldado como antaño, en la soldado. Ese pueblo que antaño iba detrás del caballo de Bolívar, que era indígena, que era negro, que tenía necesidades, que quería libertad, que era mestizo campesino. Ese mismo pueblo es el que configura nuestro ejército nacional. Viene del Urabá, viene de Córdoba, la tierra campesina, viene de Boyacá, en los Andes, viene de los llanos libertarios, viene de la sangre indígena y de la sangre negra y de la sangre mestiza campesina, viene del pueblo. Y entonces el pueblo es el soberano a ese soldado que viene de generaciones enteras, que detrás de la bandera nacional siguieron las ideas de Bolívar pensando en democracia, libertad e igualdad. Que esas palabras y esas frases no se pueden olvidar jamás, porque perderemos el destino de la flecha, su conducción. Ahora, hoy, también tiene que hablar de la vida, tiene que hablar del cuidado de esa existencia en nuestro país, en nuestros seres humanos. Tiene que hablar del cuidado del soldado. Estos 2 años que quedan tienen que ser 2 años del cuidado del soldado y de su vida. No de otra manera podremos pedirle sacrificio quizás.
No de otra manera se suben las montañas, yo lo sé, o se duermen los páramos fríos, o se cruza los arroyos torrenciales. No de otra manera se puede pensar que la vida puede acabar si no es teniendo la sapiencia y el principio claro de cuidar la misma vida, la vida de las gentes de Colombia, de encontrar los caminos de la paz. La flecha del guerrero no apunta al corazón del otro. La flecha del guerrero apunta al firmamento, porque su trayectoria es la trayectoria de la defensa de la vida. Así nos vamos transformando en guerreros y guerreras. Otra vez la humanidad pide su ejército. Otra vez los pobres de la tierra piden las armas de la justicia. Otra vez la humanidad necesita de las banderas. Alzar la bandera de la vida es la consigna de hoy. Y tiene que ser la consigna de Colombia, no de otra manera. Ser potencia de la vida se vuelve realidad, no de otra manera. Ser el país de la belleza se vuelve una realidad cotidiana y deja de ser palabras y discursos. Solo disparando la flecha al firmamento y poniendo la trayectoria para la trayectoria de los pueblos, podemos en realidad caminar el camino de la justicia y de la paz, el camino de la humanidad. Son ustedes el ejército de la vida. Le agradezco al general Ospina su compañía en estos 2 años, en lo que hemos hablado mucho, nos hemos entendido. Me ha enseñado usted cosas que no sabía y espero que yo le haya enseñado otras que usted no sabía. Y felicito al general Luis Emilio Cardoso en esta nueva realidad de estos próximos 2 años al frente del ejército de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.